La Corte y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos han sido claros y nos han dicho que el derecho humano de participación política es un derecho humano de configuración legal. La idea de regatear este derecho a los mexicanos es parte de la razón por la que en nuestro país no hemos podido consolidar nuestra democracia después ya de 100 años de la Constitución del 17. Y este regateo se ha dado de manera histórica a través de la legislación, porque el legislador cree que puede regular este derecho a su antojo y olvida que al ser derecho humano, la libertad de configuración legal tiene límites y estos están acotados por el respeto a la hermenéutica jurídica de los derechos humanos. Así, la propuesta de iniciativa que presento el día de hoy, compañeros, busca que el artículo 35 constitucional contenga los principios y criterios a los que debe someterse toda legislación electoral y apegarse en nuestro país a los principios que ha establecido el Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos, que entre otros nos destaca el test de proporcionalidad que busca evitar que se establezcan en la legislación electoral restricciones, requisitos y condiciones irrazonables y desproporcionadas. Igualmente, esta iniciativa busca que los términos del ejercicio del derecho humano, es decir, votar y ser elegidos, debe apegarse siempre a los principios de derechos humanos como lo son el principio pro persona. Este quiere decir que el derecho humano de participación política es un derecho de los ciudadanos, no es un derecho de los partidos. Los partidos lo ejercen como derecho delegado del ciudadano. Somos los ciudadanos los que tenemos el derecho de votar y ser elegidos y lo podemos ejercer por la vía partidaria o por la vía independiente, es decir, sin partido. El otro principio es el de no discriminación. En México actualmente la legislación electoral discrimina por género y discrimina por filiación política, entre otras. Igualmente debe apegarse la legislación electoral al principio de certeza. Esto busca darle certidumbre al ciudadano, pero también prohibir la arbitrariedad a la autoridad. Tenemos también el principio de equidad, que busca establecer un piso parejo, con el objetivo de que todos tengamos la misma oportunidad en la participación electoral. Tenemos igualmente establecido en el planteamiento de esta iniciativa el principio de progresividad que nos habla de que los derechos humanos, y en este caso el derecho humano de participación política, deben ir a más, deben ampliarse y no restringirse o involucionar. Finalmente, hablamos de la oportunidad efectiva como principio fundamental de los derechos humanos, que nos señala que no basta que se nos reconozca el derecho, sino que debe existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo. No basta, pues, que esté contenido en la Constitución, sino que la legislación que regula debe dar la oportunidad real y efectiva de poder ejercer nuestro derecho. Porque, compañeros, la libertad y las decisiones de las mayorías en una sociedad democrática y especialmente a la hora de legislar tienen siempre un límite, y ese límite es el respeto irrestricto a los derechos humanos, y así debe de ser la libertad de configuración legal que tiene el legislador para establecer el derecho de votar y ser elegido. Así pues, proponemos esta iniciativa con el objeto de que queden contenidos estos principios, que además ya los plantea el sistema interamericano. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Cloutier Carrillo.